Hoy en día todo el mundo sabe lo que representa el logo de la manzanita en la industria de dispositivos móviles a nivel mundial. Pero antes del rotundo éxito que hoy en día tiene la compañía, la situación para los fundadores no fue tan fácil en un comienzo. Así fue como Apple Computer Inc. nace a manos de Steve Wozniak y Steve Jobs en el garaje de Jobs en su casa en 1976. Bueno, para resumir un poco la vida de Steve Jobs, a los 12 años se une al Hewlett Packard Club, una asociación juvenil que enseña a niños y jóvenes acerca de innovaciones tecnológicas. Posteriormente, en 1974, Jobs tuvo un viaje a la India con el propósito de conocer a un hombre santo hindú llamado Neem Karoli Baba. El gurú era famoso en todo el mundo y se decía que era la manifestación del dios Hanuman. Posteriormente, en 1966, como ya se sabe, fundó la empresa Apple junto a su compañero Stephen Wozniak. En 1985, Jobs es obligado a renunciar para fundar posteriormente la empresa Next. En 1996, Apple compra Next y Jobs vuelve a la empresa como un consultor interno. 9 meses más tarde, asume el cargo del presidente de la compañía. De 2007 hacia adelante, le presenta al público los que son los teléfonos iPhone, las nuevas laptops iMac y el iPad, en lo que Apple puede desarrollar e impulsar la creatividad de los clientes. Ahora vamos a realizar el análisis del personaje Steve Jobs. En cuanto a su comunicación, este personaje definitivamente demuestra una comunicación muy intuitiva debido a la alta creatividad que poseía, pero definitivamente no era una comunicación asertiva debido a que no sabía expresar correctamente sus ideas sin que se sientan como que era una imposición entre las ideas o los proyectos de otros. Este personaje también demostraba una comunicación muy de tipo normativo analítico, debido a que muchas veces podía ser visto como autoritario e insensible, no escuchando a otras personas y cerrándose mucho en lo que él pensaba, fijándose demasiado en pequeños detalles que en algún momento tal vez no eran tan relevantes, pero muchas veces también a causa de esto denigraba a otras personas que eran parte de su equipo. En cuanto a su personalidad, se le conocía por ser una persona muy directa, orientada a los resultados y muy decidido a lo que quería lograr. Esto algunas veces podía ser percibido como una actitud amenazante ante las personas que lo rodeaban tanto en su vida personal como en su vida laboral, y definitivamente le trajo muchos problemas en el logro de sus objetivos en el largo plazo, ya que al inicio la misma personalidad que él tenía le creaba conflictos con las personas con las que él necesitaba trabajar en un momento determinado. En cuanto a las competencias del personaje, definitivamente podemos decir que era una persona líder, visionaria y muy influyente, ya que era reconocido tanto en su entorno como en otros, como una persona que se orientaba mucho a los resultados y siempre estaba dispuesto a tomar riesgos importantes para dar ese paso o ese avance en el sector tecnológico e innovador altamente creativo en el que él se desarrollaba. En cuanto a las actitudes y valores, bueno, sus actitudes era que era una persona muy emprendedora y reflejaba una gran valentía para salir de su zona de confort y enfrentarse a las críticas y los constantes problemas que tenía para lograr lo que se proponía. Al ser una persona visionaria, definitivamente él estaba pensando a futuro el impacto que podía tener la tecnología que podía desarrollar Apple en ese momento, porque tenía el capital humano para hacerlo y también sabía que podía desarrollar las herramientas y generar los procesos para lograr este avance tecnológico, pero tenía que enfrentarse primero a su miedo de perder todo lo que ya tenía, que eso nunca lo detuvo, pero también por otro lado enfrentarse a los directivos y otras personas relevantes que controlaban lo que se desarrollaba o no en la empresa, como son los inversionistas. En cuanto a la inteligencia emocional, se puede decir que el personaje de Steve Jobs carecía de ella debido a que era conocido como una persona arrogante, déspota y con poca empatía. Esto se debe a que cuando necesitaba expresar que no estaba de acuerdo con una idea o pensaba distinto a los demás, no podía autorregularse y generalmente terminaba gritando o
o exacerbándose demasiado, lo que hacía sentir incómodos a las personas que trabajaban con él dentro y fuera de Apple. Y asimismo no podía establecer relaciones tanto laborales como personales que se mantuvieran a través del tiempo debido a esta característica o a la falta de inteligencia emocional. Por último, en cuanto a la resiliencia, se puede ver esta capacidad o esta actitud en Steve Jobs cuando deja de ser un directivo o una persona representativa en Apple debido a, como ya se ha mencionado, características de su personalidad y la falta de inteligencia emocional para mantener estas relaciones laborales y relaciones con los equipos, obviamente, que desarrollaban todos los proyectos de Apple. Entonces, en este momento de su vida, él, en vez de deprimirse y dejar todo de lado, crea una nueva compañía llamada Next, que a través del tiempo se convertiría en parte de una de las compañías en fundar y crear el imperio de Pixar de animaciones. Se especializa en negocios tecnológicos a la par y en algún momento de la historia llega a ser de renombre igual que Apple, pero obviamente no se desarrollaba en el mismo sector porque Next empezó a desarrollar computadoras pero no al nivel de Apple, así que dejó ese sector de lado. Esto lleva a que en el momento de la historia en el que Apple está en declive debido a que el manejo de los proyectos, de las tecnologías que está desarrollando no estaba siendo exitoso, Jobs es llamado de vuelta a Apple como un asesor interno y obviamente toma otra vez el mando de Apple y es cuando él retoma el mando que Apple se redirige a todo lo que es hoy. Y es por esta reintegración de Jobs en Apple que se creó el iPad, el iPhone, la MacBook y todos esos accesorios de Apple que utilizamos hasta el día de hoy. En cuanto a oportunidades de mejora, encontramos en primer lugar dedicarle más tiempo a su vida personal y a la familia, debido a que se sabe que tuvo problemas para establecer conexiones emocionales y formar una familia, que al final lo logra. En segundo lugar es mejorar la ejecución de sus estrategias empresariales y esto también a la par incluye mejorar su comunicación y migrar a una más asertiva, a una más comprensiva y empática, no solo con agentes externos sino también con él mismo, comprenderse un poco más y conocer sus necesidades. Y por último, cambiar su aversión a las normas y a la autoridad. Creemos que esta característica de aversión a las normas y autoridad se debe porque cuando era joven era muy liberal, tenía un pensamiento muy abierto, y esto dentro de una organización, dentro de la organización en la que él estaba, que él crea, tal vez no era del todo bueno aplicar esta visión que él tenía del mundo, debido a que para la construcción de una empresa es necesario tener normas y autoridades y seguir procesos, y si bien él no estaba de acuerdo con todo, creemos que él debía entender que era parte de la conformación de una organización exitosa, tal y como llegó a ser Apple, pero esto lo entiende tal vez un poco tarde y le trae muchas consecuencias al inicio. Bueno, en el caso de las recomendaciones, podemos encontrar primeramente el identificar las generaciones presentes en la empresa, sus características y perfiles. Esto es importante ya que para realizar una transformación digital a la magnitud que quería Jobs, es importante saber las generaciones que hay dentro de la empresa para ver si es que el personal está listo para estos cambios que se necesitaban para adecuarse a la visión que tenía Jobs. Como segunda recomendación se puede ver reconocer y reforzar los estilos de comunicación. Es necesario saber esto porque es bueno tener claro qué estilo de comunicación tiene cada persona. Por ejemplo, en el caso de Jobs tenía un estilo de comunicación intuitivo, mientras que él podría estar rodeado de algunas personas con estilo de comunicación normativo y que podrían obstaculizar el crecimiento que se quería tener de la empresa. También practicar la asertividad. Respecto a la comunicación interpersonal es importante recordar que hay que ser asertivo, comunicarnos de una forma asertiva,
ya que esto hace que nuestros derechos se respeten y también se pueda respetar el derecho de los demás y no tener tanta diferencia que las personas se puedan comprender mejor. Es importante también buscar diferentes personalidades que complementen los equipos de trabajo, ya que la organización puede tener distintas personalidades por persona y para que haya una buena complementación es importante saber y buscar qué tipo de persona con su perfil se adecua a otro tipo de persona. En lo que se refiere a Mark Zuckerberg, él nació el 14 de mayo de 1984 en Nueva York. Desde muy temprana edad él empezó a influenciarse y a interesarse en todo lo que es la tecnología. En 1966, por ejemplo, creó su primer programa que utilizaba también de forma personal y tanto en lo laboral por parte de su padre. En el caso de la secundaria creó una aplicación llamada Synapse, que era una aplicación musical. Y en la universidad también creó otra aplicación que se llama Face Match, que se trataba de comparar dos imágenes para ver cuál era más atractivo. Él estudió en el 2002 en la academia Felix Exeter Academy, en donde tuvo el talento para el deporte y se convirtió en capitán de equipo de esgrima. Asimismo, en el 2004, después de eso, antes de crear Facebook, él había trabajado con unos compañeros en una creación de una red social para la misma universidad. Pero después decidió dejar ese proyecto y crear un proyecto propio, el cual llamó de Facebook. Al finalizar el segundo año de la universidad, Mark decidió abandonar la carrera y dedicarse completamente a Facebook. En el 2005 recibieron una inversión de Accel Partners por la suma de $12.700.000. Para el diciembre del mismo año 2005 ya había 5.500.000 usuarios inscritos, lo que trajo que varias empresas quisieran invertir y comprar esa idea, pero él no quiso. En el año 2010 la revista Time lo nombró Persona del Año, y el cual ganó más posición todavía que incluso los fundadores de Google. Asimismo, firmó el Giving Pledge, donde se comprometía a donar al menos el 50% de su fortuna para la caridad por lo que va el resto de su vida. Y finalmente, en 2017 decidió terminar su carrera en Harvard, en la carrera de Ciencia de Computación. Con relación al análisis que le realizamos a Mark Zuckerberg, pudimos llegar a la conclusión de que él tiene un tipo de comunicación asertiva. Posee la habilidad de expresarse correctamente tanto verbal como no verbalmente. Sus gestos con las manos no son exageradas ni tampoco forzadas. Modula su voz al momento de hablar y también mantiene una buena postura. En cuestión a las actitudes y valores, es una persona muy emprendedora. Se enfoca bastante en sus objetivos para poder lograrlas. Es también una persona muy humilde, ya que puede reconocer sus debilidades para poder trabajarlas y convertirlas en sus fortalezas. Y también tiene una actitud innovadora y empática, ya que él siempre busca crear nuevas cosas para todos sus usuarios. En cuestión a las competencias, nosotros llegamos a la conclusión de que la más importante es el liderazgo. También él trabaja bastante en equipo, se preocupa bastante en fomentar el diálogo entre todos sus trabajadores y también le interesa bastante las opiniones y la retroalimentación que le puede dar cada uno de ellos. Y también es una persona que está bastante orientada al servicio, ya que se comprometió a donar siempre el 50% de toda su fortuna. En cuestión a la personalidad, su tipo de personalidad es influyente. Es uno de los empresarios más jóvenes y ve a las personas y todas las situaciones siempre con mucho optimismo. Él siempre crea un ambiente muy motivador y también es una persona muy sociable. En cuestión a la resiliencia, Mark Zuckerberg es una persona muy emprendedora, como ya se había mencionado anteriormente, pero no le teme al fracaso. Sabe manejar bastante sus emociones y se preocupa también por escuchar a cada uno de sus trabajadores y tiene una comunicación efectiva con cada uno de ellos. A pesar de haber sido demandado por robar la idea de Facebook, él supo salir adelante y sacar ventaja de ello para enfocarse con toda su energía para mejorar poco a poco la página de Facebook para todos sus usuarios. En cuestión a la inteligencia emocional, él tiene bastante confianza en sí mismo y eso también lo ayuda a estar siempre motivado para alcanzar todas sus metas.
También se adapta rápidamente al cambio y confía bastante en sus habilidades. Es una persona muy empática y eso también se evidencia en el trabajo que ha hecho hasta ahora. Pasando al tema de las fortalezas, entre las más resaltantes que nosotros pudimos encontrar en Mark Zuckerberg es que él es una persona muy empática, muy emprendedora y también una persona muy humilde. Y en cuestión a las oportunidades de mejora, llegamos a la conclusión de que él podría mejorar un poco más sus actitudes frente al público, también ser un poco más cauteloso con el manejo de la información personal y también mejorar su ética en el área laboral. Tras haber culminado con el análisis de personaje de Mark Zuckerberg, vamos a presentar unas cuantas recomendaciones para él, tanto del lado empresarial como del lado personal. En primer lugar, le recomendamos no dejar de lado la transformación digital. Hoy por hoy nos encontramos en un mundo de constante cambio, y este cambio se da a pasos agigantados, de una forma muy acelerada. El usuario se da cuenta de esto, por ello empieza a exigir productos y servicios más innovadores. Las empresas buscan suplir estas necesidades y para ello necesitan de líderes de que puedan adaptarse a los cambios y generar valor a la empresa. Mark Zuckerberg ha demostrado ser uno de estos líderes. Asimismo, le recomendamos mantener las investigaciones de mercado y continuar con la evaluación continua de las necesidades de sus públicos, de los sectores. Facebook es reconocida por ser una empresa que ha adoptado otras aplicaciones, sea Instagram o sea WhatsApp. ¿Por qué? Porque estas dos últimas, quieras o no, respondían de una forma más directa a las necesidades de sus usuarios. Otro de los ejemplos de esto es lo que pasó con TikTok. TikTok, una empresa china, ha entrado a varios países, entre ellos Estados Unidos, tuvo una muy buena recepción. Sin embargo, por problemas entre los países de Estados Unidos y China, es de que TikTok fue baneada de Estados Unidos. Facebook vio una oportunidad ahí, y es que a través de Instagram propuso el mismo formato de TikTok, pero en una de sus aplicaciones, ¿no? en una de sus variedades, en una de las aplicaciones de su catálogo. Eso demuestra que Facebook ha mapeado muy bien alguna carencia o alguna oportunidad dentro del mercado y sabe cuáles son las necesidades de sus usuarios. Entrando un poco más al lado personal, le recomendamos que aprenda nuevas habilidades de comunicación como líder. En la película hemos visto cómo es que no ha sido del todo transparente con sus colaboradores y esto generó que aparezcan rumores. Si Zuckerberg hubiera estado en mejor control de su entorno, hubiera podido evitar ciertos conflictos al actuar como líder y comunicarse como líder. También le recomendamos que trabaje la comunicación interpersonal y la comunicación asertiva. Hemos visto que Zuckerberg podía comunicarse con otras personas, pero a través de plataformas virtuales o a través de computadoras. Pero al hacerlo frente a frente no le iba del todo bien. Asimismo le recomendamos la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a seleccionar sus mensajes y decirlos con las personas que los tiene que decir. Finalmente le recomendamos trabajar sus competencias blandas, sus actitudes frente al trabajo en equipo y la implicancia de otros en los proyectos que desarrolla en la compañía. Zuckerberg ha caído desafortunadamente en el estereotipo del genio que no puede trabajar con otras personas, ya sea porque las considera que no están a su nivel u otras causas. Sin embargo, Zuckerberg debe aprender a reconocer sus competencias blandas para aprender a reconocer las competencias blandas de los demás y no solo enfocarse en las competencias específicas. Es así que puede generar un mejor entorno y fomentar un mejor trabajo en equipo dentro de la organización. Por último, una de las conclusiones más importantes que podemos rescatar de este trabajo es que la comunicación, la transformación digital y el relacionamiento ha evolucionado de forma positiva a través de los años. Ambos personajes analizados comparten características ya sea como la innovación, perseverancia y emprendimiento que tienen. También ambos personajes, ya sea Steve Jobs como Mark Zuckerberg, tenían visiones a largo plazo y supieron aprovechar los recursos de su época. Y es muy importante recalcar que no solo se necesitan conocimientos técnicos para alcanzar el éxito, sino que también el trabajo en equipo y el relacionamiento son claves en una empresa. Muchas gracias.